Nuevamente. Bueno, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro Facebook Live, una cita que tenemos cada mes para tratar un tema de interés relacionado con el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. El día de hoy traemos un tema que esperamos sea de interés de todos y es justamente cómo mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad en un territorio. Cuando hablamos de un territorio, pues hablamos de que sea un municipio, una ciudad, una región, un país que esté comprometido con ejecutar acciones o implementar acciones que le permitan que cada vez más sea una realidad que las personas con discapacidad lleguen a un empleo formal. Esa es la idea de la implementación de un modelo territorial. El día de hoy tenemos dos invitadas de Chile que justamente porque estamos haciendo una implementación del modelo territorial en Santiago de Chile. Ahora más adelante las presentaré y les empezaremos con ellos una charla frente a cómo ha sido esta experiencia en este año y medio que llevamos de implementación del proyecto en Chile. Por ahora, entonces, empezamos contándoles un poco acerca de qué es esto del modelo de inclusión laboral, el modelo territorial de inclusión laboral para personas con discapacidad, pacto de productividad. Entonces, pues básicamente mencionar que en cualquier territorio donde haya esta dupla de personas con discapacidad y empresas, es posible hacer procesos de inclusión laboral. Si tenemos personas con discapacidad que tienen perfiles o que se van a formar para poder tener perfiles interesantes y ser empleados dentro de una empresa, tenemos una parte. Pero la segunda parte para poder lograr implementar este modelo es que haya un tejido empresarial, es decir, que haya un grupo de empresas, que haya industria, que haya comercio, que haya entidades de servicios, que permitan que haya vacantes y que por ende una persona con discapacidad la pueda cubrir. Eso es lo principal antes de empezar a pensar de que podemos hacer un proceso de inclusión laboral. Seguramente habrán regiones donde no podremos hacer estos procesos porque no hay lo uno o lo otro. Entonces es importante que alguna de los dos existan o coexistan en estos territorios. Entonces, el modelo básicamente es un ideal. Inicialmente es eso que nosotros nos imaginamos y que hemos podido validar desde el programa Pacto de Productividad que debe suceder en ese ecosistema. Nosotros llamamos un ecosistema y es todo ese grupo de actores sociales que intervienen de alguna manera en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Algunos de esos actores hoy los mencionaremos a lo largo de todo el Facebook, pero pues básicamente son las entidades que forman a las personas con discapacidad, sean niveles técnicos, tecnológicos o a nivel superior de universitarios. Están las asociaciones o grupos de organizaciones de personas con discapacidad. Están las organizaciones que tienen que ver con el tema de intermediación para el trabajo o centros de empleo, se les llama en algunas partes. Están todas las empresas como tal, todos los gremios empresariales, están las entidades del sector público que finalmente también tienen un papel muy importante. Entonces, básicamente el modelo territorial propone unas pautas, unas rutas, unas acciones y da unas herramientas para que en un territorio todos los que puedan, digamos, facilitar este proceso, pues lo puedan hacer de la manera ideal, cada uno cumpliendo como con un rol y como con unas funciones específicas. Y no solamente cada uno cumpliéndolo, sino que articulándolos. Si quieres la siguiente diapositiva. Y el modelo, pues básicamente, pues es una ruta en el territorio, o sea, es como un mapa que vamos a poder tener para saber cómo navegar y qué debemos hacer para que ese territorio sea viable en el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad. Da unas herramientas, da unas pautas de calidad, deja capacidad instalada en los diferentes actores sociales de la inclusión laboral y bueno, otras cosas que veremos a lo largo de esta presentación. Hoy vamos a traer como ejemplo lo que estamos pasando en Santiago de Chile eh, para que ustedes puedan visualizar si ustedes quisieran hacer lo mismo en ese municipio, en esa ciudad, en esa región, en ese departamento o en ese país,
con cuál sería como este proceso que nosotros guiaríamos. Siguiente diapositiva. Entonces, esta es básicamente, digamos que la imagen de los dos países que nos une el tema de la inclusión laboral. Y tenemos como entidad aliada en Santiago de Chile a la Fundación Descúbreme, que también ahorita hablaremos un poco de cuáles son esos socios allá. Entonces, para empezar esta conversación, antes de comenzar esta conversación, pues quisiéramos recordarles que hoy contamos con servicio de interpretación de lengua de señas colombiana y chilena, dado que tenemos conectados a los dos países a través del Facebook Live de Pacto de Productividad aquí en Colombia y el de Pacto de Productividad en Chile. En este momento vamos a dar inicio a un video que nos va a servir como introducción a las preguntas, a la serie de preguntas que vamos a tener con nuestras dos invitadas. Las barreras de acceso a la educación regular a las que se enfrentan las personas con discapacidad, el desconocimiento de los empresarios sobre su potencial fuerza laboral, los obstáculos en el espacio público, en el transporte, la comunicación, la ausencia marcada de articulación entre quienes intervienen en los procesos de inclusión, fueron algunas de las razones que motivan la creación del Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, Pacto de Productividad, en el año 2009. El programa nace como un proyecto de cooperación internacional cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y otras entidades socias de origen público o privado de Colombia, Fundación Corona, Fundación Saldarriaga Concha, el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y 4 cajas de compensación familiar en las ciudades en donde inició el programa. CAFAN en Bogotá, Confenalco Antioquia en Medellín, Confaldi en Cali y Confamiliar Risaralda en Pereira. El propósito en su primera fase como proyecto fue generar de manera participativa un modelo de intervención territorial que permitiera articular y cualificar el rol de los diferentes actores sociales del ecosistema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Durante este periodo, el programa Pacto de Productividad adelantó en conjunto con más de 40 entidades prestadoras de servicio diferentes acciones que le permitieron conocer e ir cerrando las brechas existentes entre candidatos con discapacidad que buscan empleo y las empresas que pueden brindarles una oportunidad y al tiempo aprovechar los beneficios de la inclusión. Por medio de estas acciones, se logra entre los años 2010 y 2014, entre otros resultados, acompañar la formación para el trabajo de 1.116 personas en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. La ubicación laboral de 613 trabajadores con discapacidad en 192 empresas asesoradas. 3.421 colaboradores de empresas y la cualificación técnica de 167 profesionales de entidades que prestan servicio de intermediación laboral. A partir del año 2014, una vez creado el modelo de inclusión laboral para personas con discapacidad Pacto de Productividad, el programa ha venido trabajando fuertemente en su implementación, gracias al compromiso conjunto de los diferentes actores sociales que inciden de manera directa o indirecta en el tema. El modelo se convierte desde entonces en una herramienta que brinda pautas para que cada uno de estos actores entiendan y optimicen su rol, teniendo en cuenta un enfoque de derechos que se alinea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En los últimos años, Pacto de Productividad es referente técnico sobre la inclusión laboral de este grupo de la población en Colombia. Esto le ha permitido generar capacidades en entidades públicas del nivel nacional como el SENA, la Unidad del Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, entre otras, aportando en el diseño e implementación de sus propios programas y políticas institucionales a favor de la inclusión laboral. Estas acciones han posibilitado escalar su accionar e impacto debido al desarrollo conjunto de proyectos que permiten cualificar a más entidades y profesionales en todo el territorio colombiano. Este escalamiento ha sido también impulsado gracias al desarrollo de su escuela virtual, con la cual, hasta la fecha, se han formado más de 280 entidades y 1.075 profesionales en relación con los elementos del modelo de inclusión laboral Pacto de Productividad.
Actualmente, el programa se está posicionando también como un referente en América Latina. Desde el 2018, ha logrado transferir conocimiento, metodologías y herramientas a profesionales y miembros de organizaciones de personas con discapacidad de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Bolivia, así como participar de manera activa en otros programas y redes internacionales que trabajan a favor de las personas con discapacidad. A partir del 2020, el programa inicia un ejercicio de réplica de su modelo en Santiago de Chile y espera seguir llevando sus beneficios a otros territorios de la región. Bueno, ya hemos visto este video que resume, digamos que en unos pocos minutos, todo lo que se hizo para poder llegar a este modelo territorial pacto de productividad. Antes de presentar a nuestras dos invitadas, que tenemos en suspenso su presentación, vamos a preguntarle a Vanessa, que nos está acompañando, revisando nuestras redes en este momento, cuántas personas están conectadas y si podemos saber de dónde están conectadas. Les agradeceríamos que en el chat vayan escribiendo de qué ciudades o si están desde algún otro país. Y pues los invitamos también a que vayan colocando o escribiendo las preguntas que puedan generarse a través de este en vivo para poderlas mencionar más adelante. Vanessa. Bueno, buenos días. Al momento hay 32 asistentes que están acompañando desde Sogamoso, Boyacá, Florida Blanca, Santander y Jamundí también. Qué bueno, muchas gracias, Vanessa. Pues bueno, invitadísimos y bienvenidísimos todos estas ciudades que siempre han sido muy cercanas al proyecto para que puedan escribir las preguntas, porque sería fabuloso poder llevar el modelo a estos territorios. Entonces empezamos ahora sí la presentación. Bienvenidas. Tenemos el placer de presentar a Ingrid Rojas, que es la gerente de proyecto en Chile, en Santiago de Chile, y a Ángela Díaz, consultora técnica del proyecto también allá en Chile. Entonces, bienvenidas. Cuéntenos un poquito de quiénes son ustedes antes de iniciar. Ingrid. Hola, primero que nada agradecer, gracias Sandra por la presentación y agradecer esta iniciativa, esta invitación para conocer el camino que hemos podido recorrer en estos casi 2 años de proyecto. Presentarme, bueno, de formación, yo soy ingeniero comercial, hice un magíster de políticas públicas y después me formé como coach ontológico, y antes de entrar a este maravilloso proyecto de Pacto de Productividad, mi trayectoria profesional estuvo más bien vinculada a la consultoría, a procesos de transformación en organizaciones públicas y privadas. Qué bueno. Eso te podría decir como primera línea. Buenísimo, buenísimo que nos estés acompañando el día de hoy y que pues estés liderando este proyecto allá en Santiago de Chile. Ángela Díaz, nuestra coordinadora técnica, consultora técnica allá en Chile, cuéntanos un poquito de cuál ha sido esa trayectoria que has tenido en el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad, así brevemente. Y yo soy terapeuta ocupacional de profesión. Tengo un máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, pero fundamentalmente mi trabajo en términos de la inclusión laboral se ha desarrollado a partir de mi práctica profesional en instituciones públicas y privadas. Ya casi 20 años de trabajo en temas de inclusión laboral de personas con discapacidad, muchos de los cuales trabajé en una institución pública en Chile, en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, que ha tenido un rol importante en estos temas en nuestro país. Qué bueno, Ángela, tenerte también en el equipo desde el inicio y pues contar con todos esos aportes que tú puedes traer desde tu experiencia en esta temática. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con Ingrid. Cuéntanos, Ingrid, un poquito acerca de cómo llega el proyecto Pacto de Productividad a Santiago de Chile, por qué deciden llevarlo, qué busca el proyecto allá en Santiago de Chile. Bien, mira, primero decirte que el proyecto llega antes que yo, porque el proyecto se empezó a diseñar y a madurar. Yo te diría que unos 2 años, este proyecto acá en Chile se implementa en el 2020, como bien dijeron antes, pero yo diría que un par de años antes se partieron con conversaciones
justamente en estas instituciones muy interesadas con este propósito común de fortalecer la inclusión laboral, la Fundación Corona, por una parte, que son los pioneros del programa, y la Fundación Descúbreme acá en Chile, que también en esta búsqueda de nuevas iniciativas para fortalecer la inclusión en nuestro país, empezaron a abrir estas conversaciones. Y por otro lado, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que también genera esta plataforma, ¿verdad?, para poder implementar este tipo de iniciativas, así como ustedes también lo hicieron en el año 2009. Entonces se va diseñando y armando este proyecto siempre con el objetivo de fortalecer los procesos de inclusión laboral, de instalar una nueva forma de hacer inclusión en Chile, porque convengamos en que en Chile ya se hacían y se están haciendo, y hay organizaciones con mucha trayectoria en estos temas, del ecosistema, actores del ecosistema que trabajan en este tema. Sin embargo, la idea acá de traer Pacto a Chile, de hacer esta réplica, también tenía que ver con una nueva forma de hacerlo, y justamente en este contexto territorial. Entonces, la primera aproximación era hacerlo en la región metropolitana, porque acá en Chile, contarles que tenemos 15 regiones, un poco el diseño más geopolítico, y la región metropolitana concentra 52 comunas en la región. Entonces, el proyecto, la idea era poder primero partir en la región metropolitana, dado que es un proyecto territorial, y luego poder expandirse a nivel nacional, que eso sería como después del 2022 nuestro siguiente paso, poder seguir al resto de las regiones. Hoy día, de hecho, ya estamos trabajando con algunas regiones que se han interesado y han querido también conocer de qué se trata Pacto de Productividad. Perfecto, Ingrid. O sea que la idea de llegar a un territorio, pues se necesita tener el liderazgo de una entidad que puede ser pública o privada. En este caso es una entidad privada que es Fundación Descúbreme, y quienes junto con el programa Pacto de Productividad, los que se encargan de hacer toda esa socialización, todo ese diseño de ese proyecto, e invitan como a otros socios a unirse para poderlo implementar en un territorio. Exacto. Bueno, buenísimo, Ingrid. Bueno, Ángela, conocemos que básicamente el contexto de la inclusión laboral y de las personas con discapacidad en general en Latinoamérica básicamente es muy parecido, ¿sí? Cuando vamos a un país de Centroamérica, o cuando vamos ahora aquí a Sudamérica, vemos que nos parecemos mucho. Finalmente tenemos una cultura de base que es similar, ya con cada una de las particularidades que tiene cada país. Cuéntanos un poquito como cuál es ese contexto que, digamos, con el que se encuentra el proyecto cuando ya va a arrancar. Bueno, en Chile tenemos una última encuesta nacional de discapacidad que es del año 2015, y en ella los datos nos dan cuenta de un 20% de la población mayor de 18 años que son personas adultas dentro de nuestra población, y que podría ser el marco más o menos donde se concentraría aquellas personas que podrían estar eventualmente en edad activa. ¿Ya? Hay un grupo más reducido porque estamos hablando de mayores de 18 años, estamos hablando hasta los adultos mayores, que es más o menos como el 15% de la población mayor de hasta los 65 años. Y ahí tenemos una brecha importante todavía en términos de participación laboral de las personas con discapacidad respecto de la población general, pero que desde el año 2018 se viene a intervenir de alguna manera, a querer fortalecer con la implementación de la Ley de Inclusión Laboral, que incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad en el ámbito público y privado, estableciendo una cuota del 1% de personas con discapacidad que deben ser contratadas en estas organizaciones mayores a 100 trabajadores o funcionarios en el caso de los organismos públicos. En ese camino hemos transitado a partir de ese año, y así llega este proyecto también a instalarse posterior a la implementación de esta ley, que lo que ha generado es mayor interés en distintos grupos de actores sociales. ¿Ya? Hoy día no tenemos una cuota que esté cumplida, digamos, es algo en lo que se está trabajando, pero claramente hay mayor interés de las empresas por hacer contratación de personas con discapacidad, porque tienen que cumplir con esta normativa, pero también hacerlo bien. ¿Ya? También es un trabajo que creo que en estos 10 años, en los últimos 10 años, se ha impulsado fuertemente en Chile a partir del trabajo de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que trabajan en temas de inclusión laboral para personas con discapacidad, que han ido conformando redes articuladas donde
poder ir compartiendo experiencias, donde poder ir generando acciones comunes, conjuntas, colaborativas, y eso también se ha visto replicado en las empresas privadas, y eso se ha ido fortaleciendo también a partir de la ley de inclusión laboral, que empuja un poquitito más a querer hacer cosas que vayan por un buen camino y que permitan ir cumpliendo con esta normativa, pero de buena forma. Entonces, el proyecto viene a instalarse en ese contexto y de alguna manera viene a poner el énfasis también en los elementos técnicos, que me imagino algo que vamos a ir conversando un poquitito más adelante, pero en temas técnicos que fortalezcan a estos distintos grupos de actores sociales para que la ley de inclusión laboral se vaya poniendo en ejercicio, se haga carne, digamos, no quede solo en el papel, pero que con procesos que se lleven a cabo con herramientas suficientes para hacerlo con calidad. Muy interesante lo que nos comentas, porque sí, básicamente cuando uno llega a un territorio encuentra ya muchas prácticas previas sobre las cuales hay que empezar a trabajar, o sea, uno no puede llegar a desconocer lo que ya hay una realidad, hay unos avances, hay unos actores sociales que están instalados, hay unos avances, por ejemplo, a nivel normativo que también hacen que el panorama pueda cambiar y eso es lo que en ese momento nos estabas mencionando. Gracias, Ángela. Entonces, para continuar con esta conversación y pasando como esta parte introductoria, nos gustaría irnos como acercando un poco más al tema de cómo fueron esos pasos generales que se han ido desarrollando en Chile hasta la fecha. Ya dijimos que llevábamos un año y medio largo, un año y medio que se dio en medio de una pandemia que no esperábamos, que ha hecho que, digamos, ese tema de poder renovar y de poder innovar, pues les tocó en este proyecto. Entonces, como cuáles fueron esos pasos que se han venido dando, y para eso le daría la palabra a Ingrid para que nos dé así como un contexto general de esas acciones iniciales de alistamiento previas que se desarrollaron para dar inicio al proyecto. Bien, mira, yo te diría que lo más importante era justamente ir como preparando este camino, y para ello se hicieron varias conversaciones con socios estratégicos que luego fueron parte y siguen siendo parte de nuestra gobernanza. Nuestra gobernanza tiene dos instancias relevantes. Una, el Consejo Consultivo, donde ahí existen nueve socios, fundamentalmente públicos, te diría hoy día, que son, te los menciono, y con ellos también se hicieron las conversaciones previas para poder, en el fondo, invitarlos a participar en este proyecto. Primero, el Ministerio del Trabajo a través de la Subsecretaría del Trabajo, el CENSE, que es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que es como el SENA de ustedes, es como el símil, el SENADIS, que en Chile el Servicio Nacional de Discapacidad, que ustedes no tienen un servicio similar, acá en el Estado ellos son como los referentes técnicos, no solo en materia de inclusión, sino en temas como vinculados a la discapacidad. El Servicio Civil, que es quien en el fondo es como la organización pública que se vincula con las áreas de recursos humanos en el Estado. Chile Valora, que es un organismo que también depende del Ministerio del Trabajo y tiene como el rol de la certificación. La certificación es como igual que el CENSE, que hace como la capacitación, el Chile Valora acá es el organismo que genera las certificaciones, más a oficios, por dar un ejemplo. Y también es un actor clave. Los gremios, las acciones gremiales de empresas, ahí tenemos acá la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, que es una tremenda organización que además dentro de esta asociación gremial hay otras asociaciones gremiales como la Red de Empresas Inclusivas de la SOFOFA acá en Chile, que también es una agrupación que hoy día tiene alrededor de 52 empresas y que están vinculadas ya al tema de inclusión, que han avanzado en el tema de inclusión. La Red de Empresas Inclusivas de la SOFOFA. A ver, bueno, está la Fundación Descúbreme, por supuesto, Comunidad Ejecutora, Fundación Corona, ustedes, por supuesto, está el BID, también está la empresa PF, que también es una empresa que también es parte del Consejo Consultivo. Con todas estas organizaciones, creo que no se me queda ninguna, estoy pensando, pero creo que no,
con todas estas organizaciones se hizo una conversación previa, se invitó a participar y ellos forman parte de este consejo consultivo con los cuales nosotros nos juntamos trimestralmente. Y con la primera línea, o sea, estamos hablando con el subsecretario, con el director nacional, la primera línea de cada una de estas organizaciones. Y además tenemos un comité técnico que son a quienes ellos le han delegado todo el tema técnico, con los cuales nos juntamos mensualmente para poder ir viendo el avance del proyecto y el cumplimiento de las metas y de los nuevos desafíos. Eso te diría como en términos de gobernanza. Y hay un equipo, digamos que técnico, un equipo el cual está recibiendo la transferencia en el territorio, que luego hace el despliegue a nivel territorial, que son ustedes. Estás tú como gerente del proyecto, está Ángela como consultora. Cuéntanos un poquito de esa estructura. Perfecto. Claro, hoy día, bueno, te diría que, bueno, estoy yo efectivamente como a cargo gerente del proyecto aquí en Chile, y hay dos como líneas, o sea, como la coordinadora técnica, que es Ángela, y hay también un coordinador de proyectos estratégicos, que es la otra línea, digamos, donde ahí está, bueno, el tema del BID, del Banco Interamericano, y además un par de proyectos estratégicos que hoy día estamos llevando a cabo que tienen que ver con tecnología y con un proyecto de evaluación de impacto para robustecer lo que Ángela decía, el tema de la ley de inclusión, la implementación de la ley de inclusión. Entonces son los dos. Y además tenemos consultor técnico, que está Daniel Roja hoy día, y además tenemos, bueno, el apoyo de ustedes del equipo de Colombia, que para nosotros es parte del equipo también, que nos van en el fondo, son nuestras mentoras y también forman parte del equipo técnico, Elsie, Rodríguez, bueno, tú, la Ginette, entonces también nos permiten también ir avanzando en este despliegue. Y además la unidad ejecutora, que es la Fundación Descúbreme, que para ciertos temas también nos apoya con recursos, digamos, que es parte del compromiso, digamos, de horas, de recursos humanos para temas puntuales que vayan surgiendo durante el proyecto. Ok, entonces como para poder, digamos que aclarar a la audiencia, cuando se llega a un territorio, nosotros buscamos seleccionar un equipo que va a hacer el despliegue, que va a recibir toda la transferencia de conocimiento inicialmente, que va a apoyar en todo este tema de cómo se va a mover el proyecto en la región. Y desde Pacto de Productividad nosotros tenemos siempre un equipo también que es el encargado de hacer toda esa, digamos que de transferir todo ese conocimiento. Aquí en Colombia está Elsie Rodríguez, que era la persona que estaba hoy delegada para presentar el en vivo, pero se enfermó de la voz, entonces justamente no pudo estar. Y con ella están otras consultoras, digamos que temáticas que han venido acompañando todo este proceso de allá en Santiago de Chile. Entonces, nos queda muy claro lo que nos acabas de mencionar, Ingrid, y me gustaría como hablar de esas primeras etapas. Ya después de que hemos hecho el alistamiento, sigue una primera etapa grande, gruesa, que es todo el tema del mapeo y del diagnóstico en el territorio. Entonces, cuéntanos un poquito, Ángela, acerca de por qué se continuó con ese mapeo y ese diagnóstico y cuáles fueron como, o sea, cómo se hizo y cuáles fueron como esos principales hallazgos que ustedes tuvieron en esa primera fase. Bueno, súper importante, como tú decías, reconocer qué es con qué se va a encontrar uno en ese territorio donde se pretende instalar esta propuesta de modelo territorial. Entonces, es importante conocer quiénes son los actores que participan en ese territorio, quiénes son las organizaciones que existen y cuál es el papel que están jugando en el ecosistema, más allá de que entre ellos hoy día se conozcan o no se conozcan, pero cada uno está generando acciones que están contribuyendo desde su quehacer a la inclusión laboral de personas con discapacidad. O también no están generando acciones que contribuyan, y entonces también hay que identificar quizás aquellos que debiesen tener un rol y hoy día no lo están jugando. Entonces, hicimos un proceso de diagnóstico en el que fundamentalmente trabajamos con grupos focales, donde convocamos a participar a estos diferentes grupos que han sido mencionados acá, empresas, organismos públicos que actúan como empleadores, los organismos públicos en su rol de servicios públicos que atienden a personas con discapacidad, las organizaciones de personas con discapacidad, que fue algo muy importante, convocarlos a ellos también, organizaciones que se dedican a hacer procesos de intermediación, tanto las OMIL, las oficinas municipales de información laboral, como también las organizaciones privadas en la línea de las consultoras y las fundaciones que prestan este tipo de servicios acá en Chile. Trabajamos con todos estos actores en un levantamiento de información de cuál era su perspectiva respecto a cómo se estaba llevando a cabo los procesos de inclusión laboral en nuestro país hasta ese momento,
y además fuimos haciendo un mapeo de cada uno de ellos, o sea, un mapeo general, digamos, indagando en cuáles eran las características de cada uno, que es un trabajo que no termina, digamos, un trabajo que paramos en un momento, hicimos una fotografía de aquello a lo que alcanzamos a llegar también, considerando que tuvimos que cambiar la metodología dada la situación de la pandemia. También hicimos los grupos focales y el mapeo y todas las reuniones por vía virtual, porque comenzamos con esto en marzo-abril del año pasado. Pero esto nos generó, al menos, como digo, una fotografía de ese momento y algunos primeros hallazgos que tenían que ver con dar cuenta finalmente quizás de lo que muchos conocíamos, entendíamos qué es lo que está pasando, pero lo pusimos en el papel, lo dejamos plasmado ahí para tener un punto de partida respecto de aquellas situaciones que estos distintos actores sociales estaban visualizando como falencias, pero también como puntos positivos, ya como aquellos elementos con los que contamos, qué cosas son aquellas que están contribuyendo y que podemos fortalecer para que finalmente los procesos de inclusión laboral se pudiesen ver apoyados y fortalecidos a través de la instalación de esta propuesta que nosotros traíamos como proyecto. Ok, Ángela, muchas gracias por esa información y la importancia de ese, digamos que ese diagnóstico que se hace en cada una de las regiones antes de iniciar. Y como tú dices, es una fotografía. La idea es, y seguramente esa fotografía al paso de los meses va cambiando, pero la idea es poderla comparar al final del proyecto, cómo podemos de alguna manera avanzar y qué tantos impactos pueda lograr el proyecto en el territorio. Sabemos que hemos dado mucha información en esta media hora. Nos gustaría conocer si hay algún tipo de pregunta en el chat, cuántas personas tenemos conectadas, de qué ciudades. Vanessa, por favor, apóyanos con eso, por favor. En el momento se encuentran 24 personas conectadas. Nos acompañan también desde Cali, desde la Asociación de Sordos de Subo en Bogotá y también en Florida Blanca, en Florida Valle, perdón. Florida Valle, ok. Y al momento no se presenta ninguna pregunta. Ok, perfecto. Entonces, si quieres, seguimos como avanzando en esta tercera franja de preguntas, y es, bueno, ya hablamos de un alistamiento, hablamos de un diagnóstico, y viene como una parte que es como de las más gruesas de todo el proyecto, que es todo el proceso de transferencia de conocimiento. Entonces, Ingrid, nos gustaría que tú nos pudieras contar cómo se hizo ese proceso, qué grupos participaron, que hubo una fase virtual, una presencial, que hubo unos ajustes por pandemia. Cuéntanos un poco acerca del desarrollo de esa fase que en ese momento está, digamos que estamos en ella, ¿cierto? Sí, mira, yo te diría que, como bien dijiste, el tema de la pandemia claramente vino aquí a ser un terremoto en términos de ajuste y cambio, y bueno, hay que decirlo que gracias a ustedes también, al equipo de ustedes que siempre nos han apoyado y con quien hemos desarrollado los procesos, pudimos salir adelante, porque efectivamente teníamos previsto. Primero decirte, bueno, los grupos, tal vez partir por ahí, los grupos que son los actores del ecosistema aquí en Chile, relevantes a quienes estábamos orientando la transferencia, que es como la etapa 2, por decirlo, o sea, primero la etapa de diagnóstico, ¿verdad? Que un poco hizo referencia Ángela también al mapeo, después al diagnóstico, luego la etapa 2 de transferencia técnica, la que te voy a contar, y después del acompañamiento, que diría yo que estamos más bien en esa etapa, la etapa 3, que ya es más de los ajustes, el acompañamiento, la instalación de prácticas por las mismas organizaciones, de etapa 4, que ya tiene que ver con un tema más de evaluación, seguimiento de tecnología, etc. Pero focalizándonos en la etapa 2, que tiene que ver con la transferencia, los grupos, los actores clave acá en Chile, primero, y dado el modelo también, los actores clave, los protagonistas, las empresas, los empleadores como nosotros también, porque no solamente empresas privadas, sino que también organizaciones públicas, ¿verdad? Haciendo el rol de empleador. Y las organizaciones de personas con discapacidad, que son también para nosotros un grupo relevante para que este proyecto realmente tenga sentido acá en Chile, y además es parte del modelo que ustedes también nos han ido como mostrando de cómo se hace, ¿verdad? Y luego dentro de este proceso, los intermediarios,
también, que estamos ahí considerando organismos de formación, que aquí les llamamos OTEC, organismos técnicos de formación, de capacitación. Después, los intermediarios públicos y privados en relación a los públicos tienen que ver con las organizaciones, las oficinas municipales de intermediación laboral, que les llamamos OMIL. Acá también todo tiene siglas, entonces por eso hay que explicar también OMIL. Y también los intermediarios privados, que son fundaciones, consultoras, que se dedican a facilitar e intermediar justamente estos procesos de inclusión con las empresas. También nosotros como grupo distinguimos acá organismos públicos también, que son la base para poder generar el contexto necesario para poder seguir en el fondo haciendo inclusión a nivel país, o sea, como los que generan las bases para poder avanzar. Entonces también lo distinguimos como grupo. Redes también, que ya en el fondo que conforman, aquí hay varias redes que trabajan por el tema, entonces también hicimos un grupo con redes. Y creo que, y también tuvimos un poco a propósito te contaba al inicio, los socios de Chile de Valora, que se dedican también dentro de estos grupos de formación, también el grupo de centros de certificación. Y bueno, y con ellos, teniendo estos grupos, teníamos dos fases, una asincrónica dentro de lo que es virtual asincrónica, y pues teníamos una fase presencial. Ese era el diseño original, y con el tema de la pandemia, efectivamente tuvimos que repensar y hacer en el fondo una fase asincrónica y una sincrónica, que sería como el símil de la fase presencial, donde se les fueron entregando herramientas. Y lo más importante, te diría que un poco que tiene que ver con el sentido de pacto, la participación y la co-construcción, porque si bien ustedes tenían esta herramienta y este plan diseñado, lo interesante acá es que fuimos también, y hemos estado, porque es un tema que está iterativo, ir como validando, discutiendo, haciendo participar a los propios actores y poder también adaptando a la realidad chilena, entendiendo que más que una capacitación, es una cualificación que tiene que ver con que cada uno de los actores se fortalezca en el rol que tiene que jugar. Así es. Y mencionabas que después del tema de la pandemia, unos encuentros que eran presenciales, tocó hacerlos todos sincrónicos, virtuales y digamos que reacomodar toda la metodología. Pero pienso que finalmente el objetivo se cumplió, ¿cierto? El impacto que se quería se logró. Y ahora vamos a presentar unos testimoniales justamente de esas personas que han venido participando en todos esos encuentros y que nos dan cuenta de para ellos qué significó todo este proceso de transferencia o qué ha venido significando este proceso de transferencia. Entonces vamos a ver, antes de unas preguntas que ya tenemos en el público, entonces ver estos testimoniales. Experiencias Modelo Territorial, Pacto de Productividad. ¿Cómo fue la experiencia de participar en el proceso de transferencia? Fue muy beneficiosa y muy satisfactoria, ya que adquirimos conocimientos y herramientas y conceptos necesarios para poder implementar con nuestro público, que son las personas con discapacidad, en los cursos online. Fue una muy buena experiencia porque recibimos mucha información, muchas herramientas y de un equipo que está muy bien preparado. Es un aporte importante para tener la información adecuada, los conocimientos correctos. Entregan una amplia diversidad de todos los ámbitos que nos interesa aprender sobre la verdadera inclusión laboral en Chile de las personas con discapacidad. El realizar esta capacitación fue un evento importante. Los contenidos que pudimos obtener en esta capacitación nos permiten atender y tener herramientas para poder hacer mejor nuestro trabajo, no solo con las personas en situación de discapacidad, sino que esto lo podemos aplicar perfectamente también, por ejemplo, con los adultos mayores, con las personas con baja escolaridad. La experiencia fue muy enriquecedora, ya que nos significó un gran aprendizaje, si consideramos que se trata de un tema tan presente en la actualidad, pero del cual también nos falta mucho por aprender.
Fue sumamente enriquecedor, ya que nos permitió conocer otras realidades, conocer a otras instituciones que trabajan haciendo lo mismo que nosotros, y también a otras instituciones con trabajos totalmente distintos, pero que con quienes compartimos el mismo objetivo. Súmate a Pacto de Productividad. Conoce más de Pacto de Productividad Chile en www.pactodeproductividad.cl y en nuestras redes sociales. Buenísimo, bueno, es que yo creo que es satisfactorio no escuchar de aquellos que han participado en esos procesos, qué tanto les ha impactado y qué tanto les ha servido esos procesos de transferencia de conocimiento más allá de lo que uno como ejecutor o como proyecto lo pueda hacer. Vanessa, tenemos algunas preguntas en el chat para que por favor nos cuentes. Sí, señora, tenemos varias preguntas, pero pues se pueden resumir en cómo participan las personas con discapacidad en el proyecto y cómo ha sido la respuesta de las empresas en Chile. Bueno, son los dos actores principales justamente frente al tema de la inclusión laboral. Ingrid, cuéntanos un poquito de cuál ha sido el papel y la participación que han tenido las personas con discapacidad y también, digamos que las organizaciones de personas con discapacidad en todo el proceso. Sí, bien. Bueno, desde el comienzo nosotros entendimos también que como actores clave y protagonistas tenían que participar en cada uno de los pasos que nosotros fuéramos dando durante el proyecto. Y así hemos considerado eso como relevante, y de hecho en el mapeo que se refería a Ángela fueron consideradas las organizaciones. También en el diagnóstico, cuando ella hacía referencia a los focus group, fueron también considerados cada una ahí por tipo de discapacidad, todas las discapacidades, discapacidad visual, psíquica, discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, todas las discapacidades, y con cada uno se fue generando, en el caso del diagnóstico, se hicieron focus group especiales para poder recibir su opinión, su visión respecto a lo que estaba pasando en inclusión aquí a nivel país. Y después el proceso de transferencia también, como yo decía, es un grupo protagonista, también se hizo un grupo donde se mezclaron todas las discapacidades, y fue un ejercicio súper bonito porque también ellos mismos se fueron interactuando, se fue generando, digamos, un poco el tema que hicimos en todos los grupos, esta participación, esto de poder también ir mostrando cuáles eran sus visiones, sus intereses, y de cara a la etapa que estamos ahora de acompañamiento e implementación, con ellos también ir diseñando la forma más adecuada para poder hacerlos participar de manera más protagónica. Acá en Chile, no es fácil, hay que decirlo, porque también está bien atomizado, están bien dispersos, hay muchas organizaciones, es un proceso permanente de poder convocar, de poder, entonces hoy día lo que estamos haciendo es cada hito que se va desarrollando, ir validándolo con ellos, y siempre considerando de que tenemos que ir creciendo en eso. O sea, yo creo que nos falta mucho en eso. O sea, yo creo que hay un tremendo desafío de ir amplificando con ellos, de que ellos se sientan parte, de empoderarlos, de que también ellos puedan también mostrar, digamos, su visión en todas las instancias que sean necesarias. De hecho, bueno, ahora tenemos próximamente un conversatorio el 7 de septiembre y va a estar, por supuesto, van a estar representados también. Estamos haciendo un ejercicio con 3 grupos, y un grupo son las organizaciones de personas con discapacidad, donde también la idea es que se han ido organizando y poder en el fondo mostrar su visión, en el caso del conversatorio en relación a la implementación de la ley. Qué bueno que digamos que la voz de las personas con discapacidad, que finalmente es para quien va dirigido todo este proyecto, pues esté presente validando justamente como esos avances que se han tenido. Y Ángela nos puede contar un poco acerca de la segunda pregunta, y es como la participación que han tenido las empresas en este proyecto. Y bueno, yo creo que el interés que las empresas demuestran por estos temas hoy día se ha visto incrementado, ¿ya? Entonces, hay bastante interés de querer saber, de querer formarse, y nosotros también nos hemos sorprendido gratamente de la participación de los organismos públicos que tienen que cumplir con la Ley de Inclusión Laboral.
En Chile actualmente están existiendo distintos espacios formativos. ¿Ya? Hay otros espacios donde se entrega algún tipo de transferencia de conocimiento y que a nosotros nos ha permitido también comparar un poco los temas que estamos abordando y nos damos cuenta que afortunadamente los temas son muy similares, son muy parecidos en términos globales, en los conceptos más básicos que cualquiera debiese manejar y que son aquellos a los que están accediendo las empresas y los organismos públicos que tienen que emplear personas con discapacidad en nuestro país. Entonces hemos ido buscando distintas formas para llegar a este público que está tan interesado, y no solo a través de la transferencia de conocimiento en la lógica, como decía Ingrid, de un curso, sino que también en la posibilidad de compartir experiencias, que entre ellos también se vayan vinculando unos con otros para que el ejercicio que uno ya ha puesto en práctica en su organización permita que otros tomen ejemplo y tomen la práctica de otro que ya la ha ido probando. Entonces eso ha sido un muy buen ejercicio que hemos podido ir desarrollando en este proceso de transferencia de conocimiento que, como digo, ha ido por una parte o siendo desde el origen algo que nosotros estamos desarrollando o hemos ido complementando los procesos que ya algunas organizaciones han estado realizando con la oferta que hoy día se está presentando acá en Chile. Y yo quisiera hacer un alcance también en relación a que el año pasado, a finales del año pasado, en Chile se promulga una nueva ley, que es de alguna manera una modificación de la ley de inclusión laboral, que es la ley 21.275. Y esa ley lo que hace hoy día es poner la obligación en estas mismas empresas que tienen que cumplir con el 1%, de tener que contar a partir de noviembre del próximo año, del año 2022, con un experto en inclusión laboral contratado en cada una de las empresas. Se ha trabajado, también ha sido un trabajo colectivo que ha hecho Chile Valora, precisamente que es un organismo que mencionaba Ingrid, de poder ir generando cuál va a ser ese perfil de ese experto, qué es lo que va a tener que hacer ese experto, y que no se transforme ese experto como en el superhombre o en la supermujer que tiene que hacer todo al interior de la empresa, sino que de alguna manera también genere los vínculos hacia el exterior de cómo ir articulando con otros para que los distintos servicios que se requieren para llevar a cabo un proceso de inclusión laboral estén conectados y permita llevar a cabo procesos con más calidad. Entonces, eso también es algo que ha venido a nuevamente reforzar el interés de las empresas. Por una parte hemos puesto una obligación en términos de tener esta ley, pero siento que eso también genera un empuje para que esto pase de un tema que puede no ser priorizado a ser un tema priorizado. O sea, hay que preocuparse porque tenemos que cumplir, pero al mismo tiempo hagámoslo bien. Y en ese hacerlo bien, creo que nosotros como pacto hemos ido generando acciones que vayan contribuyendo a esa necesidad que las empresas y los empleadores, como llamamos nosotros, sean satisfechas esas necesidades de una buena forma. Bueno, porque acá en todo este tema, este mapa de los actores sociales, pues digamos que hay una figura que se suma, que es lo que tú estás mencionando y que implica también muchas veces de la misma academia poder formar profesionales desde la academia, que uno desde la universidad pueda escuchar un poco el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad y que ya los profesionales que estén, digamos que vigentes, pues tengan que pensar en cómo se forman para poder aportar en las empresas. Entonces, eso es una variable importante que tienen en este momento ustedes y pues esperamos que de alguna manera desde el proyecto también poder contribuir a esto. Sí, te voy a hacer... Ahí hacer también el alcance, Sandra, porque creo que es interesante. Por una parte, este mapeo, entonces aquí el mapa de los actores crece, entonces el mapeo no es estático, sino que es dinámico, porque aquí hay un cambio y eso hay que considerarlo. Y lo otro es la importancia que tiene que este proceso no está concentrado en la formación académica que una persona pueda tener, sino que tiene que ver con las competencias del experto. Entonces, también el foco o el enfoque con el cual se está certificando a quién va a ser aquel que va a tener a cargo este rol dentro de la empresa tiene que ver con qué tan competente es para abordar estas temáticas. Y para eso se ha ido definiendo un perfil y Chile Valora va a tener que certificar, aunque yo sea terapeuta ocupacional, psicólogo, educador diferencial, no basta con que yo tenga el título, sino que voy a tener que pasar por un proceso de certificación de mis competencias para ser este gestor o experto
al interior de la empresa que va a estar contratado. Entonces eso también le pone un esfuerzo mayor a aquellos que tienen que participar de este proceso de no solo leer y con eso ya estoy listo, por eso que quería reforzarlo, porque no es la capacitación lo que hace que las personas estén preparadas para hacer esto, sino que son las competencias, aquello que te van a llevar a poder desempeñarte como un buen gestor para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Sí, y que digamos que ha sido una de las premisas que ha tenido también el programa frente a las personas con discapacidad, y es más allá de que tenga un título o no, es que tenga un perfil y unas competencias para lo que dice saber hacer. Quiero unir esta conversación, ya vamos cerrando como el evento, ya nos vamos aproximando al cierre de la hora del webinar, pero quisiera, Ángela, que tú nos contaras referente a la parte práctica, ¿sí? O sea, que nos centramos un poco ahora, después de esa implementación de la transferencia de conocimiento, que sé que hay una segunda parte de formación de otros actores, hay otro, digamos, que se va sumando, y es el tema de esto que ha sido teórico, ahora lo vamos a poner en práctica. ¿Eso qué implica? ¿Por qué es importante hacerlo? Y en ese proceso, ¿cómo vamos? Bueno, nos encontramos en pleno proceso de la fase de puesta en práctica, y con el grupo que ya hicimos el proceso de transferencia de conocimiento que comenzó el año pasado y que finalizó este año. Empezamos a trabajar en lo que hemos ido denominando planes de trabajo, planes de acción, que es llevar de alguna manera aquellas acciones que yo identifico que en mi organización requieren de algún tipo de fortalecimiento, apoyo, mejora, complemento, poder ir llevando a la práctica en mi organización esas adecuaciones, modificaciones, ajustes, con el acompañamiento que nosotros como equipo de Pacto de Productividad podemos ir desarrollando. Entonces, le hemos pedido a todos estos grupos de distintos actores que levanten, a partir de lo que conocimos, de aquello que a lo mejor algunos recordaron, porque hay muchos que también ya tenían algún conocimiento en estas temáticas, y otros aprendieron, recién se fueron acercando, hicieran un autodiagnóstico, miraran hacia adentro cómo estamos nosotros en diferentes dimensiones que les fuimos planteando, cómo nos encontramos y qué yo creo que podría tener aquí un espacio de mejora. ¿Cuál es esa brecha que tenemos como para poder intervenir ellos mismos, no nosotros, sino que ellos mismos hagan la intervención y esto vaya generando cambio? Pero esa intervención sea con el apoyo del equipo de Pacto de Productividad, quienes podamos orientarlos, guiarlos, conectarlos con otros que pueden ser aquellos con quienes vayan a desarrollar alguna acción al interior de la organización, con herramientas, que es parte también de los instrumentos que tiene el programa Pacto de Productividad, la caja de herramientas que pueden servir para ir orientando, organizando los procesos, guiando las prácticas que ellos vayan a desarrollar, y en eso nos encontramos en pleno ahora. Estamos en reuniones uno a uno con cada uno de los actores que participó de este proceso de transferencia, identificando este autodiagnóstico, identificando y priorizando cuáles son las acciones que se podrían llevar a la práctica y a su vez entonces estableciendo acuerdos de cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a implementar y en qué de esa implementación vamos a participar nosotros como Pacto de Productividad para apoyar esa implementación o esa instalación. Gracias, Ángela. Y bueno, y dentro de todos esos actores, las entidades públicas, ¿qué rol juegan? ¿Cómo hemos venido trabajando con ellos? ¿Qué trabajo particular se va a hacer? Ingrid, ¿nos podrías contar un poco acerca de avances en este aspecto? Sí, mira, de los socios estratégicos que les mencionaba en relación al Consejo Consultivo, bueno, hay uno que es clave, que es el CENSE, que es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que es como el SENA que yo te decía. Y con ello hemos podido avanzar bastante y, por ejemplo, tenemos una iniciativa que ya está en curso, que es la implementación de una ruta formativa para facilitadores. Es muy importante porque no solo nos beneficia como proyecto, dado que también es una meta que tenemos que cumplir, sino que también agrega valor porque deja una capacidad instalada en el organismo público, en este caso el CENSE, para los facilitadores hoy, mañana y los que quieran después ir sumándose
a esta ruta formativa. Es el inicio de un camino, así lo entendemos, porque claramente es para dar a conocer aspectos más básicos sobre discapacidad, pero para ello, y un poco lo que hemos recibido como retroalimentación, que está agregando valor y se están sumando cada vez más relatores o facilitadores en esa línea. Ese es un proyecto concreto que también para nosotros es un tremendo logro, porque justamente va dejando esa capacidad. Que nosotros así lo entendemos, que con los organismos públicos tenemos que avanzar hacia allá. Con el SENADIS, por ejemplo, con el Servicio Nacional de Discapacidad, estamos haciendo una iniciativa súper interesante a propósito de la transferencia técnica con empresas, donde ellos ya hicieron un camino con empresas en una plataforma virtual, ¿verdad? Y nosotros, nuestra propuesta fue poder sumarnos a aquellas empresas que salían de esa capacitación y poder en el fondo ofrecerles un programa de sesiones vinculadas más a lo práctico, porque también nosotros hemos ido entendiendo de las mismas transferencias y de las transferencias técnicas y de lo que nos van reportando los participantes, es la necesidad de ir más hacia lo práctico, al intercambio de buenas prácticas, a poder en el fondo estar más como también generar esta red, porque también la articulación que es fundamental, ¿verdad?, entre los propios actores. Entonces, creemos que también ahí en esta dinámica, y ahora estamos probando el primer ciclo con ellos, probablemente después vamos a seguir, y de hecho es para nosotros un desafío poder hacer un proceso de transferencia que en el fondo sea de interés y luego seguir en este camino que es de largo aliento, porque en el fondo que es también ir en el fondo nutriéndonos, poder en el fondo ir intercambiando y también robusteciendo el ecosistema a través de mejores prácticas y todo lo que significa los lineamientos técnicos que también se van desarrollando en conjunto. Así que yo diría que esas son dos experiencias que ya están en desarrollo, porque hay otros organismos con los cuales, por ejemplo, el Servicio Civil, que estamos en conversaciones y también para nosotros, un poco también al gusto del ejercicio y del ejemplo de ustedes, la idea es poder también avanzar hacia ir generando las bases de una política institucional, por ejemplo. Pero también decir de que hoy día también en Chile, claro, a nivel como del contexto, tenemos un factor crítico que pasa en los organismos públicos, que tenemos cambio de gobierno el próximo año. Entonces también, y es un elemento que lo pongo sobre la mesa porque también es un elemento que hay que considerar cuando uno trabaja en estas alianzas público-privadas, que los organismos públicos, los actores públicos tienen lógicas distintas. Entonces, para nosotros es un tremendo desafío buscar de qué manera estratégicamente vamos dejando esta capacidad instalada para poder darle continuidad a pacto de productividad en el Estado. Perfecto, bueno, interesante el trabajo que se está llevando a cabo con estas entidades públicas que pues son un actor supremamente importante en cualquier territorio. Y yo creo que ya para poder ir cerrando esta conversación tan interesante de donde se nos ha pasado corriendo esta hora, quisiéramos como hablar un poco, digamos que para finalizar y como a manera también de reflexión las invitaría a las dos, el tema de la complementariedad y el tema de la articulación. O sea, finalmente los actores pueden estar muy bien fortalecidos, cualificados, pero si no se articulan y trabajan cada uno por su lado, pues creo que no estaríamos generando el mismo impacto. Alrededor de esta temática de la complementariedad, quisiera como ya hacer como una reflexión final de este proceso que se está haciendo en Chile, pues les doy la palabra a Ángela y a Ingrid para poder cerrar. Si quieres, Ángela. Yo creo que lo fundamental para partir en esta perspectiva de lo que es la complementariedad, la articulación, es entender que los procesos de inclusión laboral no se hacen en el vacío, no se hacen en el desierto, se hacen en un espacio donde existen distintos actores, donde existen ciertas normativas, donde existen ciertas instituciones, donde hay ciertas necesidades, y si yo voy a desarrollar procesos de intermediación laboral, que es como el espacio previo ya a la vinculación, digamos, no puedo hacerlo desconociendo todo ese ecosistema existente y qué puede implicar eso respecto de la incorporación de esta persona que está buscando ser partícipe de una empresa, de una organización. Entonces,
por una parte, es mi deber como organización vinculada a los procesos de intermediación para la inclusión laboral de personas con discapacidad, conocer qué es lo que existe en el territorio. Pero además, el hecho de hacerlo genera mejores servicios a las personas con discapacidad, porque si yo no proveo de algo, puedo saber o puedo orientar a quién puede entregar ese servicio, y de esa manera también estoy fortaleciendo o se me fue la palabra, pero como complementando los recursos de alguna manera, ya, no replicando acciones que quizás hay otro que está ejecutando para poder yo dedicarme a aquello que me compete muchísimo más, y complemento con las acciones de otro, y de esa manera lo que hago es que los recursos, que siempre son escasos, no hablo solo de recursos económicos, sino que el recurso humano, por ejemplo, los puedo utilizar de mejor forma en la medida en que yo me articulo con el otro y conozco de aquello que el otro está desarrollando para dar mejor servicio a las personas con discapacidad. Y además, evito que las personas tengan que deambular de un lado a otro, sino que también en la medida que nosotros nos conozcamos como organizaciones y trabajemos articuladamente, permitimos que el flujo para la prestación de ese servicio sea mucho más optimizado y permita que la meta se alcance de manera mucho más eficiente para la persona con discapacidad. Muy bien, Ángela, muchas gracias. Y Ingrid, no sé si quieras dejarnos un mensaje ya final de cierre de todo este webinar. Bueno, más que nada agradecerle a ustedes que como equipo siempre están presentes. Para nosotros en Chile esto es un desafío que está comenzando, porque sentimos que tenemos que seguir adaptando, seguir convocando y en el fondo invitar a esa participación de manera permanente, porque esto es un tema que, más allá que tenemos una ley, que tenemos una normativa, sabemos que esto es una transformación más bien cultural. Y en ese sentido, y todos somos responsables, y también ahí Pacto yo creo que viene a ser un catalizador, pero tenemos que ir mucho más allá como sociedad, y yo creo que eso es un trabajo permanente, y yo diría que eso, digamos, un tremendo desafío para nosotros. Perfecto. Y agradecer, digamos, la invitación, Sandra, y al equipo de Pacto, porque sabemos que también para ustedes esto también es una réplica, también es el fruto de un trabajo que ustedes han realizado, y qué bueno que podamos seguir amplificándolo a nivel de otros países. Qué bueno. Bueno, Ingrid, muchas gracias. Ángela, agradecerles por el tiempo, por toda la ilustración que nos dieron hoy frente a cómo se ha venido desarrollando esa implementación del modelo Pacto de Productividad en Chile. Como dices tú, hay muchos desafíos, han habido momentos difíciles, pero que se han podido sortear. Y pues bueno, esperemos el próximo año volverlas a invitar para que nos den cuentas de cómo nos fue en todo este proceso. Y pues agradecerle a todas las personas que se conectaron, decirles que nos pueden escribir a contáctenos@pactodeproductividad.com. Todas las inquietudes, si tienen inquietudes adicionales, con muchísimo gusto estaremos prestas a poderlas responder. Y si nos quieren escribir también frente a alguna temática de interés que quisiera que nosotros abordáramos en estos espacios que estamos llevando cada mes, pues les agradecemos mucho. Entonces, bueno, les deseo un muy feliz día, un muy feliz fin de semana, y que descansen mucho. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.